Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo. Un Shabbat más, gozándonos en la presencia, porque hoy es Simchat Torah, Shemini Atzeret, y hoy tenemos nuestra última parashá del ciclo anual, la cual es la número 54, y significa, ¿verdad? Besot HaBerajá, significa, y esta es la bendición. Entonces estaremos, ¿verdad?, estudiando estos últimos capítulos, que es en el libro de Devarim, capítulo 33, versículo 1, al capítulo 34 y versículo 12, y esta que le habla es la Roa y doctora Maritza Rivera. Estaremos entonces discutiendo, ¿verdad?, esta parashá, ya que es la última, y es una parashá interesantísima, porque nos va a estar hablando sobre las bendiciones. Y es la última parashá porque ya entonces Moshe va a partir, ya va entonces a dejar el liderazgo a Yehoshua. Entonces, como siempre hacemos una introducción para ver qué es lo que nos dice esta parashá, y esta parashá relata cómo Moshe sube al monte Nebo, desde donde ve la tierra prometida. Entonces Moshe dice, y Moshe, el sirviente de Elohim, murió allí en la tierra de Moab por boca de Elohim, y nadie conoce su lugar de sepultura hasta el día de hoy. La Torá concluye también mencionando que desde entonces no hubo otro profeta como Moshe en Israel, y a quien Elohim conoció cara a cara, y con la mano poderosa y las grandes temibles acciones que Moshe hizo frente a los ojos de todo Israel. Verdaderamente tú fue un hombre digno de respetar, ¿verdad? Porque él dejó escrito estos 5 libros, según Abba le dio las palabras, y entonces nosotros, a través de esta escritura, a través de esta Torah, es que nosotros tenemos, ¿verdad?, ley de vida, seguir los caminos que dice la escritura, porque ya están escritos ahí, cómo usted debe de vivir, cómo usted debe de mantenerse, cómo usted debe de caminar. Entramos en la parashá como tal, en el capítulo 33 y versículo 1, donde dice: y esta es la bendición con la que Moshe, hombre de Elohim, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Moshe había transmitido muchas palabras de advertencia y reprensión al ver proféticamente lo que el pueblo del pacto iba a hacer en el futuro. La canción que acababa de cantar y de enseñar a su pueblo no tenía muchas palabras de aliento, sino difíciles de ¿qué? De tragar. Moshe tenía todas las razones para estar molesto con su pueblo. Tantas rebeldías que habían ellos mostrado, hubieron tantas quejas, tantas injusticias, tantas malas lenguas, tantas desobediencias, tantas cosas negativas que ellos habían hecho. Y Moshe había tenido que arriesgar su propia vida y la de su hermano varias veces para salvar a este pueblo. ¿Y qué recibió él de vuelta? Más quejas. Entonces solo un pequeño grupo había sido fiel. Si Moshe se hubiera fijado en lo negativo, entonces su alma se hubiera hundido desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, ¿qué hizo él? Él había aprendido a fijarse en otras cosas para poder llevar la obra de nuestro Abba Kadosh hacia adelante. Lo más importante que hizo fue fijarse en Abba y en las cosas invisibles celestiales. Y esto le hizo para estar por encima de las cosas negativas que había debajo del sol. Otra cosa que le mantenía arriba fue su profundísimo amor por su pueblo. El amor, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, en el libro de Corintios, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Además, había visto de manera profética el futuro esplendoroso del pueblo del pacto, y esto le ayudaba a mantener el aliento y la esperanza por su pueblo. Él sabía que las advertencias, las maldiciones, las reprensiones que había pronunciado sobre ellos de parte de nuestro Padre Celestial iban a hacer efecto en ellos, y finalmente iban a salir ¿qué? Triunfantes con la ayuda del Creador y su inmensa
Gracias, inmensa Hanan. Lo último que hizo en su vida antes de morir fue pronunciar bendiciones sobre tribu tras tribu del pueblo, que tanto él que amaba. Y entonces esta es una señal de un hombre de Yahweh, un hombre de Elohim, que es capaz de superar todo lo negativo y ser un canal de bendición del Shammai en medio de todo lo malo que hay en su alrededor. No fue vencido por el mal, sino que con el bien él venció sobre el mal. Entonces, ¿cuáles serán tus últimas palabras en tu vida? ¿Terminarás tu vida amargado, hablando mal de todo y de todos? ¿O terminarás bendiciendo a todos los que te han hecho tanto daño? ¿Podrás superar las emociones negativas y extraer del cielo bendiciones que son capaces de acompañar a sus destinatarios y llevarles a su fin divino? Termina tu día bendiciendo al que te haya hecho daño. Termina tu vida con palabras de bendición. Y tú también serás considerado un hombre o una mujer de Abacadosh. Yeshua fue el cumplimiento final de la profecía acerca del profeta que el poderoso iba a levantar como Moshe, según Devarim capítulo 18, versículos 15 y 18. También él terminó sus últimos momentos en la tierra bendiciendo a sus 12 discípulos, como está escrito en Lucas capítulo 24, versículos 50 al 51. Dice: entonces los condujo fuera hasta cerca de Bet-Noyá, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia arriba al Shammai. Mire qué ejemplo. O sea, Moshe los bendijo a todas las tribus, y Yeshua bendijo a sus talmidim también. En el capítulo 33 y versículo 2 dice: y ha venido con las miriadas de los consagrados. Tanto Rashi como Esdras ven una alusión a las miriadas de Malachim, de ángeles, como emisarios. La divinidad se hizo presente con todo su esplendor y magnitud. ¿En dónde? En el monte Sinai. ¿En qué ocasión? En la ocasión de la entrega de la Torá. Y usted puede ver en Salmos 68, 18. Este mismo versículo, ¿verdad?, continúa diciendo: a su diestra desde el fuego. La Torá fue entregada por Yahweh a su pueblo sin ninguna mediación. El concepto, cuando dice su diestra, refleja un acercamiento a Abba con el pueblo de Israel, único en la historia de la humanidad. Porque usted no ve que dice que a Abba se le apareció a este pueblo, a Abba le dio instrucción a este pueblo, a los demás pueblos. ¿Solamente a quién? A Israel. Entonces, esto indica también la fuerza y seguridad que recibe Israel juntamente con la Torá revelada por Yahweh Sebaot. En el capítulo 33 y versículo 3 dice: también ha amado a las tribus. Traducimos Amín como tribus. Amín, H-A-M-M-I-N. Amín como tribus, ya que esta es una de las acepciones del término. Entonces, usted encuentra apoyo en el libro de Jueces, capítulo 5 y versículo 14. Yahweh, al entregarle la Torá, ha acercado a su servicio a las tribus de Israel, según Shemot, Éxodo, capítulo 19 y versículo 15. Ahí mismo también, en ese versículo 3 dice: todos los consagrados a él están en tu mano. Esto hace referencia a la tribu de Leví, consagrada incondicionalmente al servicio de ¿qué? Al servicio de Abba, custodiando también el arca de la Torá. Y esta consagración total y sin reserva fue corroborada en ocasión del episodio del becerro de oro, permaneciendo la tribu de Leví leal a Abacadosh y leal a Moshe. Usted puede ver eso en Shemot, Éxodo 32, 27 y 28. Y ahí mismo, en ese mismo versículo dice: se encaminaron en pos de tus pasos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tribu de Leví, a través de cada uno de sus miembros, es portadora del arca de la Torá.
Y ellos eran los portadores de las enseñanzas de la Torá porque ellos eran maestros en Israel, según el versículo 10. Cuando usted decide consagrarse, cuando usted decide separarse, olvidarse de lo que le entrega este mundo, usted lo que está haciendo es que se está poniéndose en las manos de Abba. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos y decimos, el poderoso dice, ¿verdad?, que nos va a dar vida eterna. Entonces, si estamos aquí nos dicen que en este mundo estamos de paso, es vida temporera. Y que en este mundo tenemos la oportunidad de poder separarnos, de poder apartarnos para nuestro poderoso, ¿verdad? Y tratar de seguir en el camino, de que se hace difícil, de que tenemos pruebas, tribulaciones, situaciones. ¿Cómo entonces tú puedes salir aprobado? Porque sabemos que todas las cosas que pasan en nuestras vidas es permitida por nuestro Padre. Entonces, ¿cómo tú sales aprobado si en todo te quejas, si en todo te molesta, si siempre estás recriminándole al poderoso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero con tanta gente que hay, tenía que venir a escogerme a mí. No, cada quien tiene su prueba. Cada quien está pasando por su situación difícil. Pero la única diferencia es que nosotros, aquellos que buscamos el poderoso, estamos en sus manos. Y el que no está en las manos de él porque no quiere buscar su presencia, porque no quiere servirle, porque estoy muy joven, porque todavía me falta por vivir, porque tengo tantas cosas que hacer, tantos planes, yo no me voy a meter a estar en una congregación. No es que estés en una congregación, esto es un estilo de vida. O sea, lo que te quiero decir es que hay que cambiar tu estilo de vida, acercarte más al Elohim de Israel, estar más cerca de él. Porque cuando te acercas a él se acerca a ti. Cuando hablas a él, cuando clamas a él, dice que él inclina su oído y te escucha. Porque dice la Torah, no oirá aquel que hizo el oído. Entonces, ¿él qué es lo que él quiere? Que él quiere que tú te acerques más a él. Entonces, mucha gente dice, que no me quitan el guante de encima. Que yo estoy más salado que el mal de... No, tú no estás más salado que el mal. Lo que pasa es que Abba te está diciendo, mira, si tú no tienes mi cobertura, todo lo que se pierde por ahí va a venir a donde ti. Pero si tú tienes mi cobertura, con esa cobertura tú puedes pelear mejor. ¿Por qué? Porque la Torah dice que a nosotros se nos ha dado, ¿qué? El yermo. ¿Y ese yermo es qué? Es una cobertura para usted pelear. Continuamos en el capítulo 33, versículo 4, dice, la Torá que nos ha prescrito Moshe es herencia. Cada hombre de la tribu de Leví portará las palabras de la Torá siempre, proclamando que ella es nuestra herencia, ya que las generaciones la van a recibir y van a observarla siempre. Los sabios del Midrash entienden que la palabra Keilah, que traducimos como congregación, incluye a todos aquellos que vendrán a congregarse al pueblo de Israel para recibir la Torá y servir a Elohim. Todos ellos son llamados su congregación. Cuando usted dispone que en el corazón ir a servirle al poderoso y recibir su Torá. Capítulo 35 y versículo 5 dice, y ha habido en Yeshurun rey. Elohim reina en Israel como soberano al congregarse el pueblo de Israel que ha recibido la Torá. El Midrash, citado por Rashi, agrega, Elohim es rey de Israel cuando ellos están congregados y reunidos y reina la Shalom entre ellos, pero no cuando están sumidos en divergencias y divisiones. Si tú andas en peleas, si tú andas en guerra, si tú andas en situaciones negativas, no vengas a decir que estás ahí congregado con el poderoso. Porque él lo único que quiere darte a ti es ¿qué? Shalom. Él quiere que la Shalom reine en ti. Que cuando tú te congregues, que cuando tú te reúnas a recibir la palabra, tú vengas con una mentalidad dispuesta. O sea, una tierra fértil
¿Qué hace la tierra fértil? Tú le siembras la semilla. Y cuando le siembras la semilla a esa tierra fértil, ¿crece qué? Crecen esas matitas, pero saludables. Entonces, si hay una tierra que no está fértil, que está llena de piedra, que está llena de fango, de cosas, no puede crecer. Si crece una semilla, crece ¿qué? Débil. Por tanto, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que venir, cuando venimos a escuchar su palabra, venir en Shalom. Y la Shalom Abba nos la pone a nosotros cuando usted verdaderamente, porque la paz viene de Él. E inclusive cuando usted va a dormir, usted también lo dice, ¿verdad? Que en Shalom me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Abba, me haces vivir confiada. Pues, ¿qué quiere Abba? Abba quiere que cuando te reúnas, cuando te congregues, estés en ¿qué? En Shalom, que la paz reine en ti. Capítulo 33 y versículo 6 dice que viva Rubén. Con estas palabras, Moshe comienza a bendecir a cada una de las tribus de Israel, con la excepción de la de Simeón, ¿verdad? Simeón, que no figura explícitamente en el texto. Y se tejen muchas conjeturas por esta omisión. El Rambam recuerda que las tribus de Israel son 12, según Bereshit, capítulo 49 y versículo 28. Moshe menciona a Yosef considerándolo como 2 tribus, Efraín y Manashe, como lo había hecho anteriormente. Número 1. En ocasión de la inauguración del altar, ahí es que lo menciona, ¿verdad? Según Números, capítulo 7, versículos 48 y 54. Número 2. Cuando la Torá describe los estandartes del campamento de Israel. Números 2, 18 y 20. Número 3. Cuando Moshe describe las fronteras y límites territoriales de la tierra de promisión o la tierra prometida, según Números 34, capítulo 34, versículos 23 y versículos 24. Por eso en esta oportunidad figuran estas 2 tribus descendientes de Yosef. Entonces este comentario, si bien aclara lo concerniente al número de tribus, no determina específicamente por qué debería excluirse la de Simón. Los Midrashim, comentando el versículo 7 de nuestra parashá, entienden que la tribu de Simeón aparece implícitamente en la bendición de Yehudá, al decir Moshe, según Bereshit 29:33, escucha Yahweh la voz de Yehudá, ya que el verbo Shema, escucha, nos recuerda la raíz del nombre de ¿qué? De Simeón. Entonces en Jueces 1:3, la tribu de Yehudá se alía con la de Simeón para luchar contra ¿qué? Contra los Kenanianim y liberar los territorios de ambas tribus. En el capítulo 33 y versículo 6 dice que viva Rubén y que no muera ahí mismo. Varios comentaristas basados en el Midrash ven estas palabras la reivindicación de Moshe del fundador de la tribu, Rubén. ¿Hijo de quién era Rubén? De Jacob. Cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, amonestó a Rubén y lo destituyó como primogénito de la familia. Primera de Crónicas, capítulo 5 y versículo 1 dice: y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, ya que él era el primogénito, pero al profanar el lecho de su padre, le fue dada la primogenitura a los hijos de Yosef. También lo ven en Bereshit, capítulo 35 y versículo 22. Como Moshe está bendiciendo a las tribus de Israel y no a los hijos de Jacob, invoca en primer lugar la bendición de Elohim para esta tribu que, asentada en tierra de ¿qué? De Transjordania, sufría embates de invasores. Por eso, que sean sus gentes primero, o sea, que sus hijos no se vean diezmados ni disminuidos. Miren qué interesante, ¿verdad? Las bendiciones que le está dándole Moshe aquí. En el capítulo 33 y versículo 7 dice: y esta es para Yehudá. Y esta misma bendición recaiga sobre
Yehudá. Moshe bendice en segundo lugar a la tribu de Yehudá, cuna futura de la realeza de donde iba a surgir David, quien dedicará su vida a la lucha por la liberación de la tierra de Israel. Y tras la muerte de Yehoshua, esta tribu iba a encabezar la guerra de liberación de zona de nuestra tierra, según Jueces 1:2. Por eso Moshe invoca a Yahweh para que lo devuelva íntegro al seno de su pueblo y tenga fuerza suficiente, quiera Elohim prestarle su ayuda para enfrentar a sus adversarios. Sabemos que de aquí también nace ¿quién? El Mashiach, Yeshua. Capítulo 33, versículo 8 al 9. Dice, le dijo, y de Leví dijo, tú, Tumim y Turim sean para tu varón Kadosh, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meribá, el que dijo de su padre y de su madre, no los veo, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. No está escrito, y a Leví dijo, sino que de Leví. O sea, Moshe está hablando delante del poderoso. Los Tumim y Orim son ¿de quién? De Abba. Y el texto puede ser entendido de manera que fue el poderoso que puso a prueba a Leví en Masá y en Meribá. Leví es la tribu sacerdotal, la tribu de los Coanim. Y habíamos hablado un tiempo atrás lo que era el Tumim y el Orim. El Urim, usted sabe que es perfecciones y luces. Tumim y Urim. Y fueron colocados dentro del pectoral del juicio del sumo Cohen. Y ellos nos hablan de un carácter perfeccionado que cumple con la voluntad de Abba, pero de corazón. Y eso es lo más importante para los que se acercan al poderoso. Para los hijos de Leví, los reclamos del Abacador son más importantes que los reclamos de su propia familia, de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos. Yahweh tiene que ser el primero en nuestras vidas. Y esto no significa que no hay que cuidar a la familia. Significa que al cuidar a los familiares lo estamos haciendo por causa del Creador, que nos ha mandado a honrar a los padres, a amar a nuestros esposos, a nuestras esposas y enseñar a nuestros hijos la Torá. Y esto hace que el poderoso no sea solamente el primero en nuestras vidas, sino el todo. Pero cuando los reclamos familiares entran en conflicto con los reclamos del Kadosh, los del poderoso tienen preferencia. Parece ser que este texto estaba en la mente del Mashiach, Yeshua, cuando dijo, según está escrito en Mateo, Matitiyá, capítulo 10, versículo 37, que dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. En Lucas 14:26 también dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Matitiyá 12, 48 al 49 también nos dice, pero respondiendo era el que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi padre y mis hermanos, he aquí mi madre. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre, sea relacionado con el Urim y Tumim, que está en los Shamayim, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por encima de mi familia, por encima de quien sea, mi prioridad, mi todo, tiene que ser mi Padre Celestial. Porque de Él proviene todo. O sea, si no dejas padre, madre, hijo, a quien sea, dijo Yeshua, mira, tú no eres digno. Y hay que ver hoy en día como la gente, ay no, yo no me congrego porque después tengo que cuidar al nene, no, que si mi esposa no quiere, no, que si mi esposo no está molesto, ¿qué? Oiga, 20,000 excusas, 20,000 excusas para no llegar hasta la casa de Abba. Ustedes no me vienen a ver a mí, yo no les voy a salvar, yo simplemente les llevo la palabra. Pero la Escritura nos dice, no dejemos de congregarnos.
No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y una costumbre, pues cuando dice por costumbre, una costumbre es cuando usted lo hace corrido, ¿ve? Seguido, lo hace costumbre. Entonces, si tú, no, es que mi mujer se levantó hoy y me está haciendo la guerra. Por no decir, el diablo se levantó y me está haciendo la guerra. No, ella es la que tiene el diablo, me está haciendo la guerra. No, el marido me está haciendo la guerra. El hijo me está haciendo la guerra. Adiós. ¿Y tú qué eres? ¿Tú eres un muñeco de trapo? ¿O tú eres el cohen de tu casa que te tiene que parar sobre tus pies y recitarle la palabra? Porque cuando una situación así acontece, usted tiene que pararse sobre sus pies y recitar la palabra. Porque si usted es un varón, pues entonces tiene que enseñar a su mujer que tiene que obedecer la palabra de Abba. No es a ti, es la palabra de Yahweh. Entonces, hoy en día, como los tiempos han cambiado, como las cosas han cambiado, pues entonces los matrimonios han cambiado. Se ha puesto inverso. Hoy en día la mujer es la que manda en la casa y el hombre se tiene que quedar callado. Como un dicho por ahí, tú llevas los pantalones a la tabla de planchar porque la mujer te manda y te tiene que callar. ¿Qué es eso? Dice la Escritura que el hombre es el esplendor de la mujer. No es que somos hijas. Abba no nos creó a nosotros en la cabeza de ellos para que no seamos ¿qué? Cabeza, ni nos hizo de los pies, sino nos hizo ¿de qué? De la costilla, para que siempre estés al lado siendo una ayuda ¿qué? Idónea, no una demonia, una ayuda idónea. Pero hoy en día, ¿verdad? Yo digo eso y usted, no, eso era en los tiempos de usted. En los tiempos míos, no es en los tiempos míos. Es que eso lo dice la Torá, que la mujer le debe respeto a su hombre, a su marido, porque él es el cohen del hogar. Claro, si usted no está de acuerdo, pues mire, vamos a llevarlo a discusión. Mire, vamos a sentarnos, vamos a hablarlo. Mira, no estoy de acuerdo en esto. Claro, pero dice la Escritura que la palabra blanda aplaca la ira. Mas la palabra fuerte en tiempo de dolor, en tiempo de situaciones de acaloramiento, ¿qué es lo que va a crear? Fuego. Y se va a quemar tanto usted como su esposa, su esposo. Por tanto, ¿verdad? Tenemos que nosotros ¿qué? Tomar cada uno de nosotros el puesto que nos corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el poderoso. En el capítulo 33 y versículo 11 dice: bendice Yahweh su virtud, pues por medio de su verajá, de su bendición, se incrementará su vigor para servir ante Yahweh. El versículo insinúa que los Kohanim constituirán el medio a través del cual la bendición divina se transmite al pueblo de Israel. Así lo vamos a leer, ¿verdad?, en Números capítulo 6, 27, donde dice: harán ellos, los Kohanim, mención de mi nombre para los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Ahí mismo, ese mismo versículo dice: quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. Los macabeos, que se levantaron contra las fuerzas griegas de Siria durante el segundo siglo antes de la era común, fueron levitas. Los griegos no lograron derrotarlos y se estableció entonces la dinastía Hashmonea, que luego duró hasta la invasión romana. En el capítulo 33 y versículo 12 dice: de Benjamín dijo, estamos hablando, ¿verdad?, de las verajas de las tribus. Esta tribu aparece inmediatamente después de la de Leví, porque el Bet Hamikdash, el santuario, fue construido en un enclave territorial de la tribu de Benjamín en la ciudad de Jerusalén. Dice Cuni, basado en el Midrash, recuerda que Benjamín fue el único fundador de tribu nacido dentro de los límites territoriales de la que luego sería llamada tierra de Israel, según Bereshit capítulo 35
y versículo 16. Por eso su territorio será elegido para la construcción del santuario donde morará la presencia divina. Continúa ese versículo, dice, orará en seguridad junto a él. Esdras señala la evidente reciprocidad de estos versos, ya que Benjamín gozará de la seguridad que confiere la presencia divina en su territorio. En Yehoshua, capítulo 15, versículo 8 y versículo 18, 16, vemos la descripción minuciosa de los territorios de las tribus de Yehudá y de Benjamín que confluían en Jerusalén. En el capítulo 33, versículo 13 dice, y de Yosef dijo, bendecida de Elohim es su Are, su tierra. Y a Barbanel recalca la gran similitud entre la bendición de Jacob a su hijo Yosef, según Bereshit, capítulo 49, versículos 22 al 26, y la de Moshe a la tribu de Yosef. Agrega que Moshe no pronuncia una bendición, oración por la fertilidad de la tierra de Yosef, sino que simplemente él establece el hecho de que su tierra es fértil. Entonces, la verajá, la bendición del patriarca, ya era ¿qué? Abarcativa. Por eso Moshe no creyó conveniente modificarla, simplemente él sabía que ya era fértil. Continuamos en el capítulo 33, versículo 16, donde dice del coronado de sus hermanos. La traducción de Nazir, N-A-Z-I-R, Nazir, se basa en la interpretación de Rashbam en Bereshit, capítulo 49 y versículo 29. Rashi entiende que este término como apartado, separado por sus hermanos, haciendo reverencia a la venta de Yosef, que fue lo que los separó de sus hermanos por largos años, y que varios reyes dice que surgirán de la estirpe de Efraín, nieto de ¿qué? De Yosef. Entonces el capítulo 33, versículo 17 dice, su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ella empujará a los pueblos todos juntos hasta los confines de la Are. Tales son los 10 millares de Efraín y tales los millares de Manasés. Aquí se habla del primer líder de la nación después de Moshe, que es Yehoshua, que era majestuoso, poderoso como el primogénito del toro. ¿Para qué? Para poder conquistar a los pueblos de la tierra prometida. Y este texto también hace referencia a las dos tribus, de la tribu de Efraín y Manasés, que eran los líderes de las 10 tribus que fueron desterrados y sembrados entre todas las naciones del mundo, hasta los confines de la tierra. Ellos representan a los hijos de Israel, que son comparados con la arena del mar, que no se puede contar, según Oseas, capítulo 1 y versículo 10. En el capítulo 33, 18 dice, y a Zebulún dijo. Rashi señala que cuando Moshe bendice a las últimas 5 tribus, menciona 2 veces sus nombres. Y en su opinión, ¿eso fue para qué? Para fortalecerlos e infundirles valor, ya que eran las tribus más débiles. Y en ese mismo versículo dice, goza Zebulún en tu salir e Isahar en tus tiendas. Moshe, nuestro maestro, bendijo a cada cual con lo que necesitaba, ni más ni menos. Bendijo con lo que necesitaba. La tribu de Zebulún, asentada en la costa, según Bereshit, capítulo 49, 13, se componía de ¿qué? De navegantes y mercaderes que salían al mar y comerciaban. Y su tribu, que era la hermana, era Isahar, poseía buena tierra para la agricultura, siendo moradores de tienda, o sea, lo que sugiere quietud y sosiego. Y según Primera de Crónicas 12:32, de la tribu de Isahar surgirían ¿qué? Sabios maestros. Ahí van a salir sabios y maestros. Y en base a este hecho, que los sabios del Midrash ven a Isahar sentado en Aolé Torah. Aolé Torah quiere decir centros de estudios de la Torah. Mientras que Zebulún, con sus salidas comerciales,
iba a proveer el sustento a los estudiosos de la tribu de Isahar, porque ellos estaban ¿qué? Ellos estaban en quietud y sosiego, morando en tienda, leyendo ¿qué? Estudiando la Torá. Capítulo 33 y versículo 19 dice: las tribus a la montaña convocarán. Haciendo referencia a la peregrinación al monte Moriah, sede del santuario central de Israel, al que acudirían todas las tribus, especialmente las de Isahar, las de Zebulún. ¿Para qué? Para agradecer a Abba sacrificios mediante por su prosperidad, la riqueza de sus costas y por su subsuelo. Y usted está viniendo a hacer sacrificio de alabanza sobre su poderoso por las bendiciones, por la prosperidad y riqueza que Él le da. Capítulo 33 y versículo 20 dice: y a Gad dijo: bendito el que amplía a Gad. A la tribu de Gad, así como a la de Rubén y a una parte de la de Menashe, no le fue asignada su porción de tierra de acuerdo a límites territoriales determinados. Por ello la tribu de Gad ampliaba su territorio hacia el este. Moshe había otorgado a esas tribus como heredad los amplios territorios de esos reyes que fueron Sihón y Og, según que Números capítulo 32:2 y capítulo 32 versículo 34 al 36. Capítulo 33 y versículo 21 dice: el diviso al principio para él. La tribu de Gad fue la primera en divisar la tierra de Transjordania e inició su pedido de asentamiento en esa zona con la tribu de Rubén y parte de la de Menashe, según Números capítulo 32 y versículo 22, versículo 2. Continúa ese mismo texto y dice: él obró. Haciendo referencia ¿a qué? Haciendo referencia a Shevet Gad, a la tribu de Gad, que obró actuando al unísono o el unísono. Capítulo 33 y versículo 22. Estamos hablando, ¿verdad?, de cómo va a ir Moshe bendiciendo a todas las tribus. Dan le dice: es cachorro de león. Moshe le desea fuerza cual cachorro de león, porque Dan se asentará en la zona fronteriza de la tierra prometida. Y Abarbanel señala que la tierra de Bashán, cita en Transjordania, y que pertenecía a la tribu de Menashe, era famosa por su fauna y especialmente por sus fieras. Y Dan es comparado a un cachorro de Bashán, según el Salmo 22 y versículo 13. Continuamos en el capítulo 33 y versículo 23, donde nos dice: Naftalí, su voluntad está saciada. Su tierra estaba colmada por la satisfacción de sus habitantes. Luego dice: y colmado de la bendición de Elohim. Todo aquel que viniera a su tierra y viere los frutos brotando, agradecerá y bendecirá a Yahweh por ello. ¿Colmando qué? Colmando la tierra de bendiciones a él. Capítulo 33, versículos 26 y 28 dice: Yeshurun, Israel, Jacob. Aquí encontramos los tres nombres del pueblo. Cada uno de estos nombres representa un nivel de espiritualidad diferente. Y Yeshurun es el más alto. Capítulo 33 y versículo 27 dice: el eterno Elohim es tu refugio. Amén. Y debajo están los brazos del mundo. Él echó al enemigo delante de ti y dijo: destruye. Según Rashi, los brazos del mundo eran los dos reyes de Sihón y Og, que fueron el poder y la fuerza del mundo entonces, en aquel tiempo. Y según el Talmud, los brazos del mundo en hebreo, que se dice Zeroot Olam, se refieren a los brazos del poderoso. Continuamos en el capítulo 33 y versículo 29, dice: dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por Yahweh. Él es escudo de tu ayuda y espada de tu esplendor. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú hollarás sus lugares altos.
Este es el final de la historia larga del pueblo de Israel. Finalmente habrá triunfo eterno sobre los enemigos con la llegada de ¿quién? Del esperado Mashiach ben David con las nubes del Shammai. Porque la Escritura dice: todo ojo le verá, pero no todo se transformará. Continuamos entonces en el próximo capítulo, que es el capítulo 34, versículo 1 al 2, donde dice: y subió Moshe desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah, que está frente a Jericó, y Yahweh le mostró toda la tierra, Gilad hasta Dan, todo Naftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, y todas las áreas de Yehudá hasta el mar occidental. Por medio de los nombres de las tribus, el poderoso mostró a Moshe toda la tierra prometida a los padres. Así que él ya supo de antemano dónde estaría cada tribu ubicada más adelante. Incluso que la tribu de Dan iba a conquistar un territorio en el norte, según el libro de Jueces, capítulo 18. En el capítulo 34 y versículo 3 dice: el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Zoar significa insignificante. Zoar. Yahweh le mostró a Moshe todo, hasta lo más insignificante de la geografía. Y según Rashi también le mostró los acontecimientos futuros en los diferentes lugares de la tierra de Israel hasta el momento de la resurrección. Capítulo 34 y versículo 6 dice: y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Beit Peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Moshe fue sepultado por el poderoso después de una lucha angelical contra Satán, como está escrito en Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Mijael contendía con Satán y disputaba acerca del cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahweh te reprenda. Al no mostrar a los hombres donde estaba el lugar de su sepultura, el poderoso evitó que el pueblo fuera a implorar el supuesto espíritu de Moshe junto a su tumba, como se está haciendo con otros sabios de la historia de Israel. Lamentablemente es una práctica muy popular entre los yahudí. Puede esto atraer malos espíritus en lugar de los espíritus de los sabios. Y hay una discusión, ¿verdad?, en el Talmud sobre los versículos 5 y 12, si fueron escritos por Yehoshua después de la muerte de Moshe o si fueron dictados por Yahweh directamente a Moshe, como el resto del rollo de la Torá, como está escrito en Devarim, capítulo 31, 24, dice: y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torá en un libro, hasta su conclusión, no hubiera sido difícil para Moshe escribir estas palabras de la misma manera como las anteriores por el dictado de Abba. Frente a Beit Peor, dice: Moshe fue sepultado enfrente del lugar donde los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab, según Números capítulo 25. ¿Qué nos enseña esto? Que el pueblo recibió el perdón de ese pecado. Y cada vez que el poderoso ve ese lugar, se acuerda del pecado, pero al mismo tiempo se acuerda de aquel Moshe, como también el Mashiach, que estando dispuestos a dar ¿qué? A dar su vida para que el pueblo pudiera ser perdonado. Hoy en día la gente tiene tanta y tanta diversidad de pensamientos que quieren ver más allá de lo que el poderoso nos ha mostrado, más allá de lo que el poderoso ha dejado, porque todo lo que Moshe escribió, lo escribió porque Abba Kadosh se lo dio. Entonces, las personas quieren ver cosas misteriosas, quieren saber de espíritu, de que, mire, una invocación de espíritu, usted tiene que tener cuidado con eso. No cualquiera invoca un espíritu. O sea, hay personas, mírelo como lo puede usted ver de esta forma. Si usted quiere estudiar una carrera, pues vamos a estudiar una carrera pues de psicología o de enfermería o de ingeniero. ¿Qué sucede? Puede ser 4 años, puede ser 5 años.
usted como persona que está estudiando eso, usted está metido, aprendiendo, ¿ve? Aprendiendo claves, aprendiendo estrategias, aprendiendo todo sobre eso. Para luego usted tener, ¿qué? Un master degree. Porque esto es por niveles. La gente piensa que tú estudiaste y ya no. Esto es por niveles. Cuando usted comienza a ser un asociado, después hace un bachillerato, hace una maestría, luego hace un doctorado y después si quiere seguir estudiando hace un posgrado. ¿Ve? Usted tiene que llegar ¿a dónde? Al tope. Pero hay gente que comienza a disparatear, digo yo, a disparatear buscando, leyendo esto, aquello, lo otro. La Torah nos manda a nosotros a estudiar lo que está en ella. Cuando usted se sale de la Torah para estudiar, y déjeme decirle que me he dado con sites en internet que dice, si usted no pertenece a esto, si usted no practica esto, hágame el favor y no entre a ese site. Pero eso es lo que le gusta a la gente. A la gente lo que le gusta es el reto. Entonces cuando vienen y entran ahí, ¿qué es lo que sale? Espíritus. Porque dice que los espíritus, ¿por dónde se meten? Los ojos. Por lo que tú ves, por lo que tú oyes, por lo que tú hablas. O sea, ellos se meten por donde quieran. Entonces, si usted no está preparado para eso, no se meta a esas cosas. No quiera saber más que nadie. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo. Y el ejemplo era Yeshua HaMashiach, que Él en todo tiempo nos hizo saber a nosotros, que es como yo le comentaba hoy a la hermana, decía, Yeshua mismo dijo que bueno no había ni uno. Y se incluyó Él mismo. Dijo, bueno no hay ni uno. Solamente mi Padre que está en los Shamayim. Él se incluyó. Él no dijo, yo soy bueno y mi Padre es bueno. No, solamente mi Abba que está en los Shamayim. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos a investigar, ponernos a averiguar cómo sacamos un espíritu, cómo recibimos un espíritu, cómo que... Oiga, si usted no está preparado para eso, no lo haga. Si usted no está preparado para dar su vida, no lo haga. Porque la Escritura dice que Hasatán es padre de mentira. Y te va a dar fuerza y te va a dar poder. Pero todo tiene un costo. ¿Ves? Todo tiene costo. Entonces, yo llevo un tiempo una vez que conocí una señora en Estados Unidos y esa señora practicaba el espiritismo. Y entonces tenía una hija que ella era bien, pero bien llenita. Y yo le decía, ¿por qué tu hija es así? Un ignorante, ¿verdad? Con usted. Que yo iba con una amiga mía. Y entonces ella dice, el trabajar esto, me decía, el trabajar en esto requiere que tú tengas que dar. Y entonces dijo, y todo el trabajo que yo hago, a quien me están reclamando es a mi hija. Ella no sabía. Ella sabía que le estaban reclamando, los demonios le estaban reclamando a su hija. Por eso tenía a su hija así. Y ella sabía. Y yo, ¿pero por qué tú no abandonas? No, yo no puedo abandonar esto porque yo quiero escalar niveles en esto. O sea, que no le importaba a su hija. Y así hay mucha gente que no se dan de cuenta que quien viene a pagar las consecuencias son quienes, tus familiares, tus hijos. Porque la Escritura dice que aquellos que no aceptan a Abba van a pagar ¿quiénes? Hasta la cuarta generación. Y entonces a veces venimos con situaciones, ¿y por qué me pasará esto? ¿Y por qué aquello? Pero tenemos que ver y mirar hacia atrás, generacional. Mi abuelo, mi tatarabuela, mi bisabuela. Yo no conocía a ninguno. O sea que no sé cómo eran ellos. No sé cómo se movían, cómo se comportaban ellos. Yo no conocí a ninguno. A mi padre por breve tiempo no fue bueno. Pero a mi abuelo con un breve tiempo y tampoco ni hablaba. Entonces uno tiene que entonces
decirle al poderoso, ¿verdad?, que comience a quebrantar esas ligaduras de impiedad. ¿Desde cuándo? Desde todas nuestras generaciones para atrás. Aquellos que quizás no quisieron servir a Abba, aquellos que no querían saber nada de las cosas de Abba, porque usted sabe que en esta isla de Puerto Rico, que era lo único que se practicaba aquí se practicaba el catolicismo que fue impuesto. Y después, junto con el catolicismo que fue impuesto, vinieron los esclavos. ¿Y vinieron los esclavos de dónde? De África, de Cuba, de todos lados. Y ellos trajeron, ¿qué? Todas sus costumbres. Y al traer todas sus costumbres, para que no los castigaran, lea historia, para que no los castigaran, ellos venían y le ponían los nombres de sus dioses con los nombres de acá de los católicos. Para que no le dijeran, pero en realidad ellos no estaban adorando esto, ellos estaban adorando otras cosas. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comenzar a perdonar. Comenzar a hablarle al poderoso por esas generaciones de ahí para atrás que no le sirvieron a Abba. Que quizás estás pasando por muchas situaciones hoy en día. Mira a tu abuelo, mira a tu bisabuela, mira a tu tatarabuela, mira a tu octabuela. ¿Qué fue lo que tú vienes arrastrando de parte de ellos? Porque se llaman ¿qué? Maldiciones generacionales. Entonces hay que estar dispuesto a dar su vida cuando usted no le sirve a Abba. Tiene que dar tu vida, porque te van a venir a reclamar. Capítulo 34, versículo 7 dice: aunque Moshe tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Según la tradición, Moshe murió en el día de sus 120 años, el Shabbat, el 7 de Adar, del año 2488. Estamos en el 5784. Capítulo 34 y versículo 9 dice: Yehoshua, hijo de Nun, estaba lleno de ruas de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como Yahweh había mandado a Moshe. La imposición de mano tiene dos funciones principales. ¿Cuáles son esas funciones principales? Transmisión e instalación. Cuando Yoshua fue instalado en su ministerio, también recibió la transmisión del espíritu de sabiduría, por medio del cual podía dirigir al pueblo después de la muerte de Moshe. Analizando esto, nosotros tenemos que tener cuidado de quienes nos dejamos imponer las manos. Y esto, ¿verdad? En la otra escuela yo veía siempre que venía alguien, esto, aquello, y la gente rápido corriendo para que le impusieran las manos. Usted no sabía lo que esa persona traía. Usted no sabía lo que esa persona es. Porque muchos satanistas se hacen pasar por predicadores de Abba cuando no es la realidad. Entonces, si el hermano no está muy fuerte en las cosas de Abba, ¿qué recibe? Maldición sobre ellos. Capítulo 34, versículo 10 al 12 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido a Yahweh cara a cara en todas las señales y los milagros que le envió Yahweh a hacer en tierra de Egipto a Faraón, y a todos sus siervos y a toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moshe realizó ante los ojos de todo Israel. Obviamente esto excluye a Yeshua, que está en otro nivel, ¿verdad? No comparable con Moshe o los demás profetas. Como está escrito en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: Elohim, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Eres el resplandor de su esplendor y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué? Porque él ha sido considerado digno
de más esplendor que Moshe, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Elohim. Y Moshe fue fiel en toda la casa de Elohim como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero el Mashiach fue fiel como hijo sobre la casa de Elohim, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la cabot o el esplendor de nuestra esperanza. Shabbat Shalom, Hag Shemini Etzeret y Simchat Torah y Hazak.